Los materiales son manifestaciones de la materia que por su gran pluralidad y complejidad se busca clasificarlos y así poder estudiar de mejor manera sus propiedades. Bienvenidos, soy su profesor, el ingeniero Rafael Medina. En esta videoclase aprenderemos a identificar correctamente las familias de los materiales, así como la peculiaridad específica que tienen cada uno de ellos. Comenzamos. En ingeniería, los materiales se clasifican en 5 grandes familias: los metales, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores y los compuestos. Cada una de estas alberga características en esencia únicas y propias que los distinguen. Recordemos que en temas anteriores aprendimos sobre las propiedades de los materiales y que sin distinción a la familia que pertenezcan, pueden o no poseer algunas de ellas. Iniciaremos primeramente viendo este mapa en donde exponemos las familias de los materiales. Tenemos los materiales metálicos, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores y los compuestos. Básicamente, esta es la clasificación general en la que podemos encontrar los materiales. Iniciamos con los metales. La familia de los metales, por definición, son elementos de cuerpo simple que generalmente conducen electricidad. Suelen ser muy resistentes y con capacidad plástica, y se utilizan principalmente en aplicaciones estructurales, conductores eléctricos, aplicaciones de carga, entre otros. Un ejemplo de ellos puede ser el cobre, el oro y la plata, los cuales se les consideran metales puros. Sin embargo, para aumentar o refinar sus propiedades, se generan combinaciones conocidas como aleaciones. Algunas más típicas son el latón, que es básicamente la aleación de cobre y zinc, y tiene diversas aplicaciones tanto decorativas como industriales, como por ejemplo ese tapón roscado que vemos en pantalla. O bien el bronce, que consiste en una combinación de 3/4 partes de cobre y 1/4 de estaño, usado principalmente en tuberías hidráulicas. Sí, es ese mismo tubo al que le llamas tubo de cobre, pero en realidad es una aleación con estaño. Incluso esto explicaría por qué solo con una soldadura de ese tipo puede soldarse ese tipo de tubería. También tenemos al acero inoxidable, el cual puede estar aleado de distintas formas en función de la aplicación final deseada. Sin embargo, las aleaciones más comunes en las que podemos encontrarlos son hierro, cromo, níquel, zinc principalmente. Y como dato curioso, podemos decir que a partir de 1 tonelada de aluminio se podrían fabricar 7 carrocerías como las que vemos en esta imagen, o bien 60,000 latas de soda. Eso por cada tonelada de aluminio. Bien, pasamos a la familia de los cerámicos. Los materiales cerámicos, por otra parte, se distinguen por ser duros, pero comúnmente frágiles y quebradizos. Son muy resistentes a la corrosión y agentes químicos, y generalmente no son buenos conductores de calor ni de electricidad. Por ejemplo, el vidrio, la porcelana, y los ladrillos. Es como lo que vemos en pantalla. Algunas aplicaciones que tienen
son en recipientes de comida como el que se muestra en pantalla. Ese material cerámico del que está hecho este plato se llama greda, el cual lo dota de características aislantes al no ser un buen conductor de calor, y es por ello la razón de ser de su uso. También podemos tener aquí en la imagen que tenemos los recubrimientos aislantes de cerámica de las bujías. Esto recuerden que es importante precisamente para no tener ningún tipo de fuga de corriente eléctrica y que pueda poner en peligro tanto el motor como al usuario. También los ladrillos para construcción, su material es cerámico y justamente esa característica de ese material pues lo vuelve básicamente muy duro, bastante resistente, pero si se te cae a cierta distancia pues se rompe, ¿no? Es muy frágil. Posee dureza pero también fragilidad. Ahora bien, pasamos a la familia de los polímeros, las cuales tienen bastantes variantes. Por definición, los polímeros son la unión de varias moléculas generalmente orgánicas. Sin embargo, estas también pueden ser generadas en procesos industriales. ¿Sí? ¿Por qué decimos que son la unión de moléculas generalmente orgánicas? Porque recordemos que los polímeros tienen su origen de un recurso natural que es el petróleo. Entonces, a partir de ahí se puede usar o no para ciertas aplicaciones. Tienen baja conductividad térmica y eléctrica, por tanto, son muy poco resistentes a esfuerzos o cargas constantes, tienen múltiples aplicaciones debido a su gran variedad. Los polímeros se clasifican según su origen, ya sean estos naturales o sintéticos. Algunos ejemplos de polímeros naturales los podemos encontrar en proteínas, ADN, celulosa, pues en este caso también caucho o hule. Justamente existe un árbol que tiene ese nombre, el famoso árbol de hule. Entonces de ahí se obtiene esta resina y a partir de ahí ya se puede generar un polímero o se puede combinar en un proceso adicional. Los polímeros sintéticos, por otro lado, es decir, son aquellos que son creados en laboratorio. Un ejemplo de ello es el nylon, el polietileno, plásticos o el PVC. En este caso, representando a los polímeros sintéticos, tenemos estos tubos de PVC. Como dato adicional, este material se llama PVC porque está hecho de un material que se llama policloruro de vinilo y es un material termoplástico. Bien, también tenemos los polímeros semisintéticos, que son básicamente transformaciones de los polímeros naturales, como la nitrocelulosa, contenida en el barniz para madera. Es decir, que toman a partir de un polímero natural y lo combinan con un polímero artificial o un polímero sintético para poder elaborar ese tipo de polímeros semisintéticos. Seguramente has escuchado este término en la designación de aceites para motor, que existen algunos que son semisintéticos y en efecto tienen compuestos naturales y compuestos creados en laboratorio. Otra clasificación de los polímeros es respecto a los mecanismos de obtención, como son los polímeros de condensación. Estos se forman por una pérdida de una molécula pequeña de agua. Por ejemplo, la resina urea formaldehído, es decir, una resina adhesiva. Aquí lo representa este pegamento que tenemos aquí.
y básicamente para eso nos sirve ese tipo de polímeros de condensación, para elaborar diversos productos, pero entre ellos tenemos estos adhesivos. Tenemos también los polímeros de adición que generalmente que generan a partir de un monómetro y se unen adicionales entre sí hasta generar una gran estructura, como por ejemplo el polietileno. Ese polietileno es con el que se fabrican las bolsas plásticas, como las que vemos en este ejemplo también. Otra clasificación es en función de su comportamiento en altas temperaturas. Por un lado tenemos los termoplásticos. Estos pasan a un estado líquido y luego al enfriarse se solidifican, sin perder su estructura química. El polietileno, el polipropileno, el vinilo, que es básicamente una mezcla de ambos, podrían dar un ejemplo de lo que son los termoplásticos. Y en este caso ponemos esta imagen que hace alusión a una cuerda de polipropileno, que tenemos aquí. Básicamente lo que intentamos decir con los termoplásticos es que por más que puedan llegar, están en estado sólido, se derriten, jamás van a perder su propiedad química. Algo que no pasa con los termoestables, ¿sí? Ya que esos no fluyen al tener básicamente una estructura entrecruzada y rígida, pero al calentarse se descomponen y pierden su estructura. Un ejemplo de ello es el caucho vulcanizado con azufre y baquelita, empleado en la fabricación de neumáticos, ya que por su capacidad termostable lo vuelve ideal para resistir el calor producido, resultado de la fricción del neumático con el pavimento, así como de la temperatura del mismo suelo. Sin embargo, conforme este neumático se va usando o al pasar del tiempo, pues tiende a perder o a liberar parte de su material. Es decir, comienza un proceso de degradación o desgaste, pero no se... Ante situaciones de temperatura, este material termostable no va a perder su forma. Obviamente, si lo metemos o si lo introducimos, a situaciones de calor que excedan su capacidad, pues en teoría vamos a poder derretirlo, ¿no? Cambiar la forma o la estructura química de ese material. Otra familia son los semiconductores. Los materiales semiconductores son aquellos cuyas características propias pueden emplearse y según ciertas condiciones como conductores o bien aislantes, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren. Por ejemplo, suelen ser empleados en fibras ópticas por su capacidad de transformar señales eléctricas en luz. Algunos materiales empleados mayormente como semiconductores son el silicio, el germanio, el cadmio, fósforo, entre otros. Y bueno, aquí en la imagen podemos apreciar básicamente la fibra óptica y podemos apreciar el silicio en un estado natural bruto, ¿no? Algunas aplicaciones, como ya lo mencionamos, pues no son solamente en fibra óptica, sino que también tenemos aplicaciones en cuanto a electrónica. Es básicamente el mayor campo en el que se emplea. Y bueno, lo tenemos en transistores, microchips, entre otras y diversos elementos electrónicos. Ahora bien, los materiales compuestos, que es la última familia, están formados por una matriz base, ya sea esta metálica, polimérica o cerámica.
y son básicamente la combinación de todos los anteriores. Ejemplo de ello es el acero y carbono. El fin de crear compuestos es lograr nuevas propiedades y características más útiles para satisfacer las necesidades de la industria. Tomamos, por ejemplo, la fibra de carbono, que como su nombre lo dice, está compuesta como materia matriz, el carbono justamente, y una adición de fibra sintética llamada poliacrionolito. Esta composición lo dota de resistencia y ligereza. Por ello, su empleo en la rama automotriz, aunque su aplicación no es exclusiva de ello. Otra aplicación es el acero, que básicamente es un compuesto de hierro y carbono, el cual es popular por combinar un metal con un no metal, manteniendo las características metálicas del primero, como por ejemplo este cuchillo que tenemos para chef, que está hecho a base de acero al carbón. Tenemos también otro elemento que se llama pirita. La pirita, ese tipo de material compuesto, puede darse de forma natural o bien en un laboratorio. Se le conoce también como el famoso oro falso. Es un mineral compuesto de hierro con azufre y usado generalmente en joyería y bisutería. Y sí, es bastante más accesible que el oro. Por eso es que se le dice falso oro. El conocimiento de todo lo que has visto en este tema te será importante para reconocer cada vez más las características de un material y sin duda alguna comprender su funcionamiento y aplicación. Que así quieras darle a un proyecto a futuro. Si te gustó este video, regálame un like y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para recibir actualizaciones periódicas de contenido de mecánica tutorial interactiva. Esperando la información suministrada haya sido bastante clara y digerible, me despido de ti. Hasta la próxima.